Nuevamente, muy buenos días a todos, hermanos, o tardes, creo que ya. Y también reiterar la bienvenida a todos los que nos visitan por primera ocasión. Bienvenidos a Comunidad Bíblica de la Gracia. Vamos a dar paso, hermanos, a la predicación de la palabra. Continuando con el Evangelio de Juan, hermanos, les pido que vayamos en oración al Señor para que, como acabamos de cantar, Él nos hable y nos transforme. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos. Gracias por tu palabra que cada semana, Señor, de una manera particular, tú nos la muestras, Señor, para nuestra santificación, para nuestro crecimiento espiritual. Queremos pedirte, Señor, que nos hables, Señor, en esta tarde, que a través de este precioso pasaje de Juan podamos, Señor, ser transformados en nuestro entendimiento, que podamos mirar, Señor, a Cristo como ese modelo de evangelista, como ese modelo de compasión para llevar el Evangelio a otros, que al mismo tiempo, Señor, podamos recordar cómo Él nos dio a beber de esa agua viva, Señor, como Él nos otorgó la salvación por gracia de una manera misericordiosa. Que esto aliente nuestras vidas, Señor, nuestros corazones para buscar más de Él, para seguir su ejemplo, Señor, para admirar su obra de salvación y de santificación en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, nos hables, que podamos tener claridad, Señor, de lo que tú nos mandas a hacer, que podamos aplicar este texto a nuestras vidas. Y también, Señor, te rogamos, habla, Señor, a los que están sin Cristo. Produce en ellos, Señor, esa sed espiritual, que puedan ver, Señor, su pecado y que puedan ir a Cristo para beber de esa agua viva, que vayan a Él en arrepentimiento y fe. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para poder recibir tu palabra y ponerla por obra. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vayamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 4, y puestos de pie vamos a dar lectura al pasaje del versículo 1 al versículo 26. Aunque hoy nos vamos a centrar, hermanos, del versículo 15 al 26, es muy importante recordar el contexto y tenerlo presente. Así que vamos a dar lectura, hermanos, a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 26. Leamos, hermanos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, vemos el relato de cómo el Señor Jesucristo va en búsqueda de un alma necesitada de Él. En la primera parte de esta historia, vemos aquí en los primeros versículos cómo al Señor, después de esa conversación que tuvo con Nicodemo y después de estar bautizando con sus discípulos, vemos ahí que el Señor toma la decisión de salir de Judea para llegar a Galilea. Y dice la Escritura, dice el apóstol Juan, que le era necesario pasar por Samaria. Ciertamente, hermanos, como vimos la semana pasada, el camino por Samaria era el camino directo, era el camino más corto. Pero el apóstol Juan enfatiza, hermanos, que le era necesario pasar por Samaria. Y esa frase es importante, hermanos. Si no estuviera la frase, entenderíamos, él va a Galilea, de Judea a Galilea, y va a pasar por Samaria. Pero Juan deja claro, hermanos, que le era necesario pasar por ahí. ¿Por qué? Porque como vimos, hermanos, él tenía una cita divina ahí. Había una cita hecha desde antes de la fundación del mundo. El Señor tenía que encontrarse y quería encontrarse con esa mujer samaritana para darle la salvación. Esta mujer que había sido elegida desde antes de la fundación del mundo necesitaba escuchar el Evangelio y era necesario que el Señor Jesucristo y por medio del Espíritu le fuera dada esa vida espiritual, esa salvación. Y dice la Escritura, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo llega ahí a Samaria, llega a Sicar, y Él llega a un punto particular. Ahí en esa ciudad de Sicar estaba el pozo de Jacob, un pozo que aún existe. Y en ese pozo, hermanos,
el Señor Jesucristo muestra su verdadera humanidad como verdaderamente hombre. Ahí vemos su naturaleza humana, porque dice la Escritura que cansado del camino se sentó ahí junto al pozo, pero también vemos que tuvo sed. Y llega esa mujer samaritana y el Señor Jesucristo le dice, dame de beber. La mujer se extraña porque, como hace ese comentario Juan ahí, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, y además era una mujer. Esto todavía hacía más complicada esa conversación. Pero el Señor Jesús le responde ahí en el versículo 10, si tú conocieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él de beber y él te daría agua viva. Así que vemos, hermanos, en esos primeros 15 versículos de este capítulo 4, que el Señor Jesucristo se muestra a ella como esa fuente de agua viva. El Señor utiliza una metáfora, hermanos, misericordiosamente. Vemos ahí, hermanos, su compasión, su condescendencia con esa mujer. Utiliza cosas que la mujer conocía muy bien, algo que para la mujer era algo cotidiano, el ir a sacar agua de ese pozo. Y el Señor utiliza esa metáfora. ¿Recuerdan, hermanos? Ese pozo, como la mujer samaritana lo dice, era un pozo profundo. Es un pozo que tiene al menos 30 metros de profundidad. El agua de ese pozo es un agua estancada, pero debajo de esa agua estancada, hermanos, está ese manantial, esa agua que fluye, esa agua que parece que tiene vida, porque el agua del manantial que sale es un agua corriente, es un agua que parece que tiene vida en sí misma. Y el Señor le está hablando en esta metáfora de que Él tiene esa agua viva, no esa agua estancada de la que alguien puede volver a tener sed, sino un agua viva. Con esto le está diciendo, yo soy la fuente de salvación, yo soy la fuente de vida espiritual. Sin embargo, hermanos, como en el caso de Nicodemo, la mujer samaritana no entendió esa metáfora, porque es necesario para entender las cosas espirituales tener al Espíritu, para entender lo espiritual. La mente de la mujer estaba fijada en esa agua común y corriente de ese pozo y en cómo el Señor Jesús le iba a dar esa agua. Ella no sabía de dónde ese hombre iba a sacar el agua, pero ella sabía que esa agua podía cambiar su vida cotidiana, porque si esa agua era real, iba a eliminar su necesidad de estar sacando agua constantemente, con toda la dificultad que implicaba, además del calor del día, que era agobiante en esa región. Y la mujer le dice en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vemos aquí que ella estaba concentrada en su necesidad física, en su sed y en lo complejo que era sacar el agua de ese pozo profundo. No tenía idea, hermanos, esa mujer no tenía idea de su apremiante necesidad del agua viva de la salvación de Cristo. Así que lo que vamos a ver, hermanos, en este pasaje es que el Señor Jesucristo le hace ver dos verdades básicas. Primero, que ella estaba espiritualmente necesitada. Y segundo, que Él era suficiente para esa necesidad. Entonces, como vamos a ver, hermanos, en este pasaje que vamos a estudiar, el Señor Jesucristo le muestra claramente y de una manera compasiva que ella era una pecadora, pero también le muestra que Él conocía todo de ella. Y con esto, hermanos, ella puede ver entonces que Él era el profeta, que Él era el Mesías que tanto esperaban, no solamente los judíos, sino también
los samaritanos. El Señor Jesús sabía que a ella le faltaban dos grandes cosas: una comprensión precisa de quién era ella, pero también una comprensión precisa de quién era Él. Si esta mujer hubiera sabido esas dos cosas, estos dos puntos, como dijo el Señor en el versículo 10, ella hubiera ido y le pediría esa agua viva. Y en medio de esa interacción, hermanos, vemos en este pasaje que el Señor Jesucristo le enseña a la mujer acerca de la adoración. El Señor Jesús declara con toda autoridad que ha llegado el tiempo de hacer cambios en la verdadera adoración. Pero hermanos, hoy voy a omitir en gran medida esa sección que habla de la adoración para poder tratarla adecuadamente en un próximo sermón. Por ahora, hermanos, permítanme explicarles este relato, continuar estudiando esa conversación del Señor Jesucristo con la samaritana, mostrar algunas doctrinas que se desprenden de este relato y finalmente vamos a ver cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas. Así que comencemos, hermanos, viendo el relato. Juan capítulo 4, versículos del 16 al 18. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos, el Señor Jesucristo demuestra su compasión a esta mujer, haciéndole ver su pecado, para que esto pudiera llevarla al arrepentimiento y a la fe en Él, para que esta mujer pudiera encontrar limpieza en esa fuente de agua viva que fue profetizada en el Antiguo Testamento, esa fuente de la que habla Zacarías, en Zacarías 13:1, que dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hermanos, era el deseo del Señor Jesucristo que esa mujer quedara limpia de su inmundicia, quedara limpia de sus pecados. Y así el Señor Jesús continúa la conversación y le dice: ve, llama a tu marido y vuelve acá. Llama a tu marido y regresa. Y la mujer simplemente le respondió: no tengo marido. Y ahora, hermanos, en respuesta, el Señor Jesucristo le muestra su extraordinario conocimiento que tenía de ella. Y le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Observemos aquí 4 cosas, hermanos. En primer lugar, el Señor Jesucristo tiene un conocimiento sobrenatural de la vida de esta mujer. Aquí nos muestra la omnisciencia de su naturaleza divina. Esto es algo maravilloso, hermanos. Al principio de este capítulo 4 vemos la naturaleza humana del Señor, cansado del camino, teniendo sed, pero ahora vemos, hermanos, su naturaleza divina, conociendo todo acerca de esa mujer, conociendo su vida. Recuerdan, hermanos, al final del capítulo 2 de Juan, dice la Escritura que algunos aparentemente habían creído en Jesús, pero dice la Escritura que Jesús no se fiaba de ellos porque Él los conocía a todos. Él conocía lo que había en el interior del hombre. Él conocía en su naturaleza divina, Él conocía el pensamiento de las personas, lo que había en lo más profundo de su corazón. ¿Recuerdan también, hermanos, el encuentro del Señor Jesús con Natanael? ¿Qué fue lo que en Natanael le impactó, hermanos?
cuando el Señor le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Era algo que solo podía conocer Dios. Y de la misma manera, hermanos, vemos aquí que el Señor le habla a la samaritana, haciéndole ver que Él era Dios, que Él conocía su vida. En Primera de Reyes 8:39 dice esto, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo Dios puede conocer eso, hermanos. Solo Cristo conocía esto. Así que vemos eso en primer lugar, ese conocimiento omnisciente que Él tenía de la vida de esta mujer. En segundo lugar, hermanos, vemos que Cristo elogia a la mujer por decir la verdad y lo enfatiza en dos ocasiones. Cuando le dice, bien has dicho, no tengo marido. Y al final le dice, esto has dicho con verdad. En tercer lugar, vemos también, hermanos, que el Señor le muestra su pecado de inmoralidad. Actualmente esa mujer estaba quebrantando el séptimo mandamiento. Ella estaba viviendo en una impureza sexual. Y ella como samaritana consideraba los 5 primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros más bien los 5 libros de Moisés, los consideraba como sagrados. Consideraba los 10 mandamientos como algo sagrado. Compartía, al menos en teoría, la misma visión de la ley moral que Jesús. Y en cuarto lugar, hermanos, vemos que en todas estas cosas el Señor Jesucristo se muestra compasivo, pero también veraz con ella. El Señor Jesús sabe que a menos que ella reconozca su pecado, ella no va a tomar de esa agua viva que Él le ofrece. A menos que sienta su sed, ella no beberá de esa agua de vida. Ahora bien, hermanos, por supuesto, nosotros sabemos que a la gente realmente no le gusta escuchar hablar del pecado, y mucho menos de su pecado propio. Pero la Escritura dice que ese es el principal problema del hombre, y eso es lo que nosotros debemos hablar. Así como el Señor Jesucristo lo hizo, así como lo hizo con Nicodemo, así como lo hizo con la samaritana, hermanos, nosotros en un acto de amor a las almas perdidas, debemos ayudar a la gente a ver su pecado, para que la gente pueda ser salva, para que la gente pueda ver su necesidad de Cristo. Ahora, hermanos, con respecto a la mujer, el Señor Jesús no da una explicación detallada de cómo esa mujer había tenido 5 maridos. No se explica de manera detallada aquí eso. Podrían haber muerto todos, pero eso, hermanos, no solo estadísticamente es algo improbable, sino que realmente, si esto hubiera sido el caso, estrictamente no habría pecado en eso, no habría vergüenza en volverse a casar después de la muerte de un cónyuge. El Nuevo Testamento es claro en eso. Así que esa explicación, hermanos, de que tal vez simplemente murieron esos 5 maridos, realmente esto no tiene sentido. Realmente esto no encaja con el pasaje. Ahora bien, hay algunos que dan por hecho que esa mujer era una mujer de la calle, pero eso tampoco se encuentra en nuestro texto. En cambio, hermanos, parece ser que esta mujer había estado divorciada de esos 5 maridos. Ahora, los matrimonios samaritanos, hermanos, solo se divorciaban, solo se disolvían en caso de adulterio. Porque recordemos, hermanos, y esto es importante, lo voy a reiterar varias veces, los samaritanos, hermanos, solo reconocían los 5 libros de Moisés como libros inspirados por Dios. Esa era su Biblia. Así que entre los samaritanos, solo el adulterio era
considerado como una razón válida para el divorcio. Ahora pensemos en esto. Si los exmaridos de esa mujer hubieran sido los que pecaron contra ella en adulterio, el Señor no hubiera confrontado a la mujer con ese pecado, porque en dado caso ella hubiera sido la víctima. Pero hermanos, la explicación más probable es que esa mujer había practicado infidelidad con sus maridos, con esos 5 maridos que ella había tenido. Y aún fuera el caso que fuera, de algo hay claridad. Ella estaba viviendo actualmente con un hombre que no era su marido. Ella estaba practicando fornicación o adulterio, dependiendo de los detalles de la situación que no conocemos. Y estos pecados, hermanos, por supuesto, son formas de inmoralidad prohibidas en la ley en ese 7º mandamiento. Y debemos nosotros recordar algo, hermanos. La convicción de pecado es necesaria para la salvación. La salvación que Cristo vino a traer, hermanos, es la liberación del pecado. Cuando fue anunciado por ese ángel a José el nacimiento de Cristo, le dijo: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y puesto que las personas están llamadas a arrepentirse de sus pecados, primero deben estar convencidas de que son pecadores. Deben aceptar que tienen una naturaleza pecaminosa que hace que ellos cometan diversos pecados. Porque, hermanos, ¿quién beberá del agua de la vida si no tiene sed? Nadie. Como también dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién busca a un médico cuando no está enfermo? Nadie. ¿Por qué? Porque simplemente no hay necesidad. Nosotros no lo haríamos, no buscaríamos un médico cuando no estamos enfermos. Ahora, ¿quién buscará a un Salvador si no ve su necesidad de Él? Si no ve su pecado, si no ve que necesita huir de la ira venidera. ¿Quién va a ver la necesidad de un Salvador si no alcanza a ver estas cosas? Si no alcanza a ver su esclavitud al pecado, si no alcanza a ver que la ira de Dios está sobre él, si no alcanza a ver el juicio venidero. ¿Cuántos no van a Cristo porque dicen: yo soy una buena persona, yo tengo asegurado el cielo, yo no soy tan malo como los demás? Esos que salen en las noticias, esos sí merecen el infierno. Yo no soy tan malo. Yo me considero bueno porque ayudo a los pobres, porque constantemente hago obras buenas. Pero hermanos, cuando el Señor nos muestra nuestro pecado y nos muestra nuestra realidad, nos muestra nuestra condición espiritual, es hasta ese momento que vamos a Él en arrepentimiento y fe. Es cuando reconocemos nuestra apremiante necesidad de un Salvador. Estar genuinamente convencido de nuestros pecados es necesario para la salvación. Pero eso solo lo puede producir el Señor a través de su Espíritu y de su palabra. Así que cuando predicamos el Evangelio, hermanos, es bueno con compasión usar la ley de Dios para mostrar a las personas su pecado, para hacerles ver que han quebrantado la ley, que todos los días quebrantan los mandamientos de Dios. La ley moral, hermanos, es un medio dado para nosotros, en parte para ese propósito,
para que la ley sea un ayo para llevar a los pecadores a Cristo. Sentir, conocer y comprender profundamente la necesidad de Cristo a causa del pecado es el primer paso a la conversión, a la salvación. Y es por eso, hermanos, que el Señor Jesucristo le muestra a esta mujer su pecado. Juan 4, versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer reconoce, hermanos, que ese hombre que está ahí al lado de ella no es un hombre común y corriente. Su conocimiento especial de su vida, estamos hablando de años atrás, todo eso el Señor lo conoce. Su relación con esos que habían sido sus 5 maridos, todo eso, hermanos, le lleva a la mujer a entender que Él es un profeta. Lo mismo que pasó con Natanael. Pero aquí la mujer, hermanos, quizás solo está viendo al Señor Jesús como un hombre sabio, como un profeta nada más, como alguien que recibe palabra de Dios y la transmite al pueblo, así como entendemos nosotros lo que es un profeta. Es muy probable que la mujer lo estuviera viendo solo como eso, porque incluso, hermanos, como vamos a ver, si Dios permite, la siguiente semana, cuando la mujer deja su cántaro y se va a hablarles de Él a su familia, ella les manifiesta: ¿será Él el Cristo? Entonces la mujer aquí todavía está un poco con la vista nublada, pero el Señor tiene mucha paciencia con ella, hermanos. Al menos esa mujer ya sabe: este hombre no es un hombre común y corriente. Ella le dice: me parece que tú eres profeta. Un poco, hermanos, como la visión que tenía Nicodemo de él, ¿recuerdan? Nicodemo le dijo al Señor: nosotros reconocemos que tú eres alguien enviado de Dios. Pero el Señor poco a poco le muestra que no era nada más alguien enviado de Dios, sino que Él era Dios mismo, el Mesías prometido. Y lo mismo va a pasar con la mujer samaritana. Pero de momento ella le dice eso: me parece que tú eres profeta. Y nuevamente, hermanos, los samaritanos, como ya dijimos, solo aceptaron los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés. Y como en Deuteronomio 34:10 dice que no surgió en Israel ningún profeta como Moisés, los samaritanos no creían en otros profetas. Pero había una excepción, hermanos. Había una excepción. Moisés, o Dios a través de Moisés, había prometido que iba a venir un profeta definitivo. Acompáñenme, por favor, hermanos, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 19. Aquí Moisés, hermanos, le está diciendo al pueblo que el Señor iba a levantar un profeta como él, alguien que iba a tener las palabras de Dios en su boca y que el pueblo lo iba a oír. Deuteronomio 18, del 15 al 19, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre,
yo le pediré cuenta. Hermanos, los samaritanos, por supuesto, creían esto, creían en esta profecía. Ellos le llamaban a ese profeta que iba a venir, ellos le llamaban el Tajeb, el restaurador. Y la principal labor de ese profeta era enseñar, así como Moisés lo había hecho al pueblo. Ellos estaban esperando a ese profeta definitivo, aquel que hablaría las palabras que Dios pondría en él para hablar al pueblo y el pueblo escucharía. Y estaba una advertencia solemne ahí en el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que parece, hermanos, que la mujer está considerando a Jesús quizá como ese profeta. Está la duda ahí, hermanos, en ella. Y esto nos enseña tres cosas, hermanos. Primero, que la enseñanza de la ley de Moisés no era la instrucción completa de Dios. Está bien, por supuesto, pero no era algo completo, no era suficiente. Si hubiera sido suficiente, si hubiera sido perfecto esos 5 libros de Moisés, ya no hubiera necesidad de los profetas, no habría necesidad del Mesías. La ley, hermanos, fue solo el principio, fue los primeros principios, pero hermanos, Cristo traería el cumplimiento, Cristo traería la meta, la plenitud de la verdad, todas las cosas necesarias para la culminación de la verdadera adoración y la salvación. Otros profetas hablaron y dijeron muchas cosas verdaderas, pero el Señor Jesucristo lo ha dicho todo. Él es la última palabra de Dios, Él es el profeta definitivo de Dios, el verdadero profeta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, ahora ha hablado a través del Hijo. Y Cristo, hermanos, transmitió fielmente el mensaje de Dios. Él es el mensajero final, el mensajero completo, el mensajero suficiente de Dios. Pero luego, hermanos, vemos en el relato que la mujer samaritana cambia el tema de la conversación y empieza a hablar acerca de la adoración. Dice Juan 4, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella quizá, hermanos, estaba tratando de evitar que el Señor continuara hablando de su inmoralidad, de su pecado. Pero puede ser también que era una duda genuina, porque esta era una de las principales diferencias entre la religión judía y la religión samaritana. Como dice aquí la mujer, los judíos adoraban en Jerusalén y los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Abraham y otros hermanos habían construido altares cerca de Gerizim. Entonces los samaritanos llegaron a la conclusión de que ese era el lugar apropiado para adorar a Dios. Y como ellos, los samaritanos, solo aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, ellos no aceptaban lo que el Señor el Señor mostró acerca de la adoración posteriormente. Ellos no conocían que el Señor había mandado a su pueblo a construir un templo. ¿En dónde? En Jerusalén. Los samaritanos no conocían estas cosas. Ellos no conocían esos cambios en la adoración a Dios. Así que el monte Gerizim para ellos era algo sagrado. Ellos ahí adoraban. Pero Jesús, de una manera misericordiosa, hermanos, de una manera cortés, de una manera directa, le dice a la mujer, le informa a la mujer que los judíos habían recibido instrucciones para la verdadera adoración. Juan 4, versículo 21 en adelante. Jesús le dijo, mujer, créeme
que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque ellos ya habían recibido, los judíos habían recibido instrucciones precisas del Señor acerca de la adoración a Él, como lo hemos visto, hermanos, en las meditaciones del libro de Éxodo. Eran instrucciones precisas, específicas, de cómo el Señor quería que su pueblo lo adorare. Esto no lo conocían los samaritanos, pero dice en el versículo 23, porque ahora las cosas están por cambiar, y dice el Señor Jesús: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, como decía al principio, en un próximo sermón me voy a centrar en este tema de la adoración. Ahorita quiero continuar con el relato de la mujer samaritana. Y entonces la mujer, hermanos, tal vez ya con una fe salvífica naciente, le responde en el versículo 25: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Puede ser que la mujer ya tenía una fe naciente ahí, puede ser que aún estuviera dudando. Yo me inclino a pensar, hermanos, que esta declaración de la mujer muestra que ya tenía vida espiritual, que aun cuando va y deja su cántaro y corre hacia los suyos, yo creo, hermanos, que ella ya era salva ahí. No podemos saberlo con precisión, hermanos. Lo importante es que esa mujer bebió del agua de la vida. Y esta mujer aquí dice algo en verdad, lo que vimos en Deuteronomio 18. Ella dice: nosotros sabemos, yo sé que ha de venir el Mesías y que Él va a declararnos todas las cosas. Con esto, hermanos, ella quiere decir que todo lo que Dios ponga en su boca, el Mesías lo hablará. Que el Mesías vendría explicando la voluntad de Dios acerca de la adoración y de la salvación. Tanto judíos como samaritanos, hermanos, ellos creían que en la venida del Mesías iba a haber un tiempo de conocimiento, un tiempo de iluminación, de luz, de sabiduría. Y por supuesto, hermanos, el Señor Jesucristo cumplió todo eso. Y aquí hay, hermanos, en este versículo 25, hay cierta ironía, porque la mujer le está diciendo al Mesías que el Mesías vendría y les declararía todas las cosas. Hermanos, eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que el Señor Jesús estaba haciendo. El Mesías le estaba declarando todas las cosas a la mujer. Él es el Mesías, hermanos, el profeta anunciado en Deuteronomio 18. Un mejor profeta, un mayor profeta que Moisés. Y Dios puso en su boca sus propias palabras para esa mujer. Y el Señor Jesucristo fielmente le habló todas las cosas, sin dejar fuera ninguna de todas esas palabras que esa mujer necesitaba conocer. Y luego, hermanos, al final, el Señor Jesucristo hace algo casi único en su ministerio. Y Él se declara abiertamente a esta mujer como el Mesías. Y dice el versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermanos, hasta su juicio, el Señor Jesucristo no había expresado esto con claridad ante los judíos, porque esto iba a causar un malentendido político, militar. El Señor Jesús no había venido a derrocar a los romanos como los judíos esperaban.
Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a establecer su reino de gracia, su reino de justicia, un reino espiritual, un reino que no es de este mundo. Y por eso, hermanos, es que el Señor no lo hizo sino hasta después, hasta el día de su juicio. Pero aquí en Samaria, en esta zona samaritana, eso era seguro. Así que el Señor se declara abiertamente a ella diciendo: yo soy el que habla contigo. Y al decir yo soy, no solo está afirmando que Él es el Mesías, el profeta que ella esperaba, no solo está afirmando eso, sino está afirmando su deidad. Claramente está afirmando que Él es Dios. Jesús está afirmando que Él es el Mesías. Está anunciando que Él es Dios a esta mujer necesitada de Él. Y en este relato, hermanos, vemos entonces a ese precioso Salvador. Vemos a ese Cristo que va cumpliendo la voluntad del Padre, va a ese lugar y se muestra a esta mujer de una manera particular. Le muestra compasivamente su pecado y no le deja duda de que Él conoce su vida, de que Él conoce su pasado, de que Él conoce su inmoralidad. Pero eso no queda ahí. Él se muestra a ella como Dios mismo, como Salvador, como esa fuente de agua viva para que ella pudiera ser salva. Hermanos, ¿cómo aplicamos este relato a nuestras vidas? El resto del sermón quiero terminarlo en aplicaciones. Y primero, hermanos, para los que por gracia hemos creído en Él, tengo 3 aplicaciones para ustedes, para nosotros. Y la primera aplicación la he nombrado: hay esperanza para los nuestros. Hermanos, vemos en este relato que Cristo se revela voluntariamente a los pecadores. Esta historia ilustra, hermanos, claramente la verdad de que Cristo voluntaria, deliberada y genuinamente busca a los pecadores para su salvación. Ella, como hemos visto, era una mujer que ignoraba su pecado, era una mujer que ignoraba quién era Jesús, era una mujer que no estaba preocupada por su pecado, por su inmoralidad. Era una mujer que no estaba en búsqueda de Jesús, ni siquiera como en el caso de Nicodemo. Era una mujer que no entendía nada de las cuestiones espirituales. Era una mujer que estaba enfocada en su vida cotidiana. Ella simplemente continuó, hermanos, pero Jesús inició esa interacción espiritual. Seguramente tú conoces a alguien, hermano, seguramente tú conoces a un familiar, a un amigo de quien tú puedes decir: esa persona no está interesada en lo más mínimo en buscar de Dios. Esa persona está enfocada en ella misma, en las cosas de este mundo. Aún presentándole el Evangelio, estoy seguro que esa persona no tendría ningún interés de buscar su salvación. Seguramente conoces a alguien así, hermano. Pero este texto, este relato, hermanos, nos lleva a tener esperanza. Porque Cristo puede salvar a esa persona que vino a tu mente. El Señor puede salvar a esa persona así como salvó a la samaritana. Este pasaje, hermanos, es realmente
alentador para nosotros, es esperanzador. La mujer no estaba interesada, estaba completamente perdida en la esclavitud de su pecado, pero aún en su mente, hermanos, no existía Dios en absoluto. No tenía ninguna preocupación por su pecado, por el juicio, nada de eso. Y el Señor la salvó, hermanos. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado desde que el Señor llegó al pozo y se acercó la mujer y empezó la conversación hasta que la mujer fue salva, hermanos? ¿Minutos? ¿Tal vez horas? Pero la salvación que el Señor obró, hermanos, fue en un instante. La conversión, hermanos, de un pecador ocurre en un instante. El nuevo nacimiento, hermanos. No perdamos la esperanza. Y aun cuando pienses, bueno, yo le he compartido el Evangelio a esa persona y parece que no entiende nada, hermanos, hasta ahorita hemos visto, la mujer parecía que no entendía nada. Tenía aún dudas cuando el Señor mismo le está hablando. Pero hermanos, el Señor a los que son suyos no los deja así, en una duda, en una incertidumbre, no los deja así, les da claridad y los lleva a la salvación. Y en eso también, hermanos, debemos descansar. En aquellos que a lo mejor hay duda y les hemos compartido varias veces y parece que no ocurre nada, hermanos, tengamos esperanza. No vamos a ser nosotros los que les vamos a dar claridad del Evangelio. Es Cristo, es Dios mismo quien lo va a hacer. Si está en su voluntad, Él lo hará. Cristo no solamente le mostró sus pecados a esa mujer, sino también el remedio para esos pecados. Y se muestra a ella, hermanos. Así que a pesar de su ignorancia, de su falta de interés, Él se muestra a ella como el Salvador de los pecadores. Se muestra a ella como Dios. Así que con esta ilustración, hermanos, aprendemos que Cristo desea la conversión de los pecadores. Él anhela que los descuidados, que los necios, que los inicuos se den cuenta de su sed y vengan a Él y beban de esa agua viva. Él lo hizo en persona, hermanos. Él lo hizo en su ministerio. Pero Él también lo sigue haciendo a través, en primera instancia, de los apóstoles y a través de su iglesia. Y por eso somos llamados nosotros, hermanos, a predicar el Evangelio. Él estaba listo y estaba dispuesto a mostrar su misericordia a los pecadores. Y nuestra predicación, hermanos, nuestro testimonio debe tener el mismo enfoque. Mostrar misericordia y compasión a los pecadores. Cristo es un Salvador precioso, hermanos, un Salvador voluntario. Él se ofrece libremente a los perdidos. Y debemos presentar a Cristo de la misma forma, hermanos. A veces podemos caer en el error de señalar tanto el pecado con tanta vehemencia, con tantas palabras llenas de juicio, que a veces parece que les estamos presentando a un Cristo que es inalcanzable llegar, una salvación que es incansable, porque estás tan muerto en tus pecados, estás tan condenado, que parece que los dejamos sin esperanza, hermanos, y tengamos cuidado de ello. Cristo no se mostró así a la mujer samaritana, Cristo no se mostró así a Nicodemo. Sí mostró
el pecado a los hombres, sí les habló del juicio y debemos hacer lo mismo, pero con mucha compasión, hermanos, y hablándoles claramente de que el Señor Jesucristo, de que Dios puede perdonar todos esos pecados. No importa cuán grandes hayan sido, no importa el pasado, hay perdón en la sangre de Cristo. Él puede perdonar aún al más vil pecador. Su sangre es suficiente, hermanos. Su sacrificio es suficiente. Segunda aplicación, hermano, le he titulado Alégrate en Él. Quizá, hermano, estés pasando por desánimo y quiero decirte, hermano, que el remedio para el desánimo siempre es el mismo: mirar a Cristo, recordar lo que Él hizo por ti. Así como vemos todo lo que el Señor Jesucristo hizo por esa mujer samaritana, cómo fue por ella, cómo le fue necesario pasar ahí, estar en ese pozo, cómo le habló con misericordia, cómo le dio la salvación. Así, amado hermano, recuerda todo lo que Cristo obró para tu salvación, para que el Evangelio providencialmente llegara a tu vida y el Señor te salvara. Pero además de esto, debes recordar, hermano, lo que Él hizo por ti hace 2000 años en esa cruz. Se entregó a sí mismo por ti. Se puso en tu lugar para recibir el castigo que tú merecías y murió por tus pecados. El justo por los injustos, para llevarte a Dios, para darte la salvación, para darte el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Alégrate en Él, hermano. Alégrate al recordar estas cosas. Alégrate en tu redención, en tu salvación. Tercera aplicación, le he titulado Cumple tu llamado. Nuestro llamado, hermanos, es ir y predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión. El amor de Dios se extiende al mundo a través de nosotros, a través de su iglesia, llevando este mensaje de esperanza. El único mensaje que verdaderamente puede traer esperanza al pecador, al que está perdido. Nuestro llamado es ese, hermanos: ir y predicar el Evangelio. Mostrarle a los que están a nuestro alrededor, mostrarle a los que están afuera, con mucha amabilidad, con mucha compasión, pero también con verdad, que ellos son pecadores. Advertirles lo que está por venir y ofrecerles el agua de vida que solo está en Cristo. Ese es nuestro llamado mientras estemos en este mundo, hermanos. Ese es nuestro llamado. Y quiero terminar con una aplicación para los que están sin Cristo. Reconoce tu pecado, amigo. Amigo que estás aquí en esta tarde, que no tienes la salvación, que no has bebido del agua de vida. Amigo, como hemos dicho, tu mayor problema es tu pecado. Tú debes reconocer que has pecado contra Dios muchas veces y de muchas maneras. Debes reconocer que has quebrantado su ley, sus mandamientos, y necesitas arrepentirte. El más grande pecado de todos es la violación al más grande mandamiento de todos. Ese mandamiento dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amigo, tú no has amado de esta manera al Señor.
Y la Escritura dice que el que viola uno de sus mandamientos es culpable de todos. Debes reconocer que tú amas más tu pecado, que amas más tu pecado que a Dios mismo, y que por ello eres digno de la condenación justa, del infierno y de la ira de Dios. Pero al mismo tiempo, amigo, en que debes reconocer tu pecado, debes reconocer tu necesidad de Cristo, tu necesidad del agua de vida. ¿Has bebido del agua del pecado? ¿Has bebido de muchas aguas que no pueden satisfacer a plenitud tu alma, tu ser? Y déjame decirte algo, amigo, nada de este mundo lo hará. Nada puede satisfacer la sed de tu alma, ningún pecado. Nada de lo que ofrece este mundo va a satisfacer tu alma. Absolutamente nada. Lo único que puede satisfacer realmente tu ser es Cristo. Es esa agua de vida. Juan 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Reconoce, amigo, tu necesidad del agua de vida, tu necesidad de Cristo, y bebe de Él. Solo el agua de vida que Cristo da puede satisfacer tu alma completamente. Nada más lo hará. No esperes más, amigo. Cristo es un Salvador dispuesto, como lo hemos visto. Cristo desea la salvación de los pecadores. Y por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 7, versículos 37 y 38, y con esto termino: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que el Señor tenga misericordia de muchos que están aquí sin Cristo. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Padre,